es el regalo más maravilloso que Dios nos puede haber otorgado, regalado. Nos ha dado la vida a través de su palabra. La palabra que ha sido desechada, que ha sido ocultada por mucho tiempo. Aún en estos tiempos sigue estando oculta. Aunque al parecer mucha gente va a las iglesias con Biblia en la mano, muchos predicadores predican mucha Biblia, son elocuentes, son muy doctos en el conocimiento de las Escrituras. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Samuel, vamos al libro de Samuel, capítulo 1. Capítulo 3, perdón. Vamos a ver qué pasaba allí con la palabra de Dios. Capítulo 3. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Saludos a todos los hermanos que nos pueden oír y ver. Estamos aquí en Perú. Lima, Perú. Gloria a Dios, para la gloria de Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el profeta, el sumo sacerdote. Samuel todavía no era profeta. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. La palabra de Jehová escaseaba. Gloria a Dios. Hola, 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 hola. Hola, gloria a Dios. Entonces vemos que la palabra de Dios se escaseaba en aquellos días. ¿Qué nos dice la palabra? La palabra nos dice que había carencia. Carencia de este regalo que Dios nos ha dado. Carencia de algo que es para nosotros maravilloso. Había escasez. Yo me pregunto, ¿habrá carencia en estos días? ¿Habrá escasez de esta maravilla que Dios nos ha permitido poseer, que es su palabra? Muchas personas, o casi todo el mundo, quisiera ver a Dios, quisieran tocar a Dios, quisieran entender, conocer a Dios, pero muchos no se atreven. Casi la mayoría de la humanidad teme ser engañado. Y muchos
están siendo engañados. Cristo mismo lo advirtió en su palabra, dijo, muchos serán engañados, muchos vendrán en mi nombre, engañarán a muchos. No dice que engañarán a pocos, dice que lograrán engañarlos, lo lograrán, los engañarán, y muchos están siendo engañados. Somos fáciles de engañar, pero hay algo que Dios nos ha dado en su palabra maravillosa. Nos ha dado un conocimiento y un entendimiento. La misma palabra de Dios nos enseña que hay un entendimiento que tiene ojos, y que esos ojos han sido cerrados, han sido opacados, oscurecidos. Pero Dios nos muestra cómo es que nosotros podemos estar con esos ojos despiertos, con claridad, ojos limpios, sin nubes, sin opacidad. Dios quiere enseñarnos su palabra. Y su palabra no es letra, eso es lo que se está dando, letra. La palabra de Dios nos enseña en su palabra que la letra mata. Y muchos no pueden entender eso. Yo no podía entender eso nunca. El diablo se ha metido a la iglesia y la gente no entiende cómo es que se ha metido el diablo, cómo se ha metido. Si yo le enseño una cruz y ya se va corriendo. El diablo es experto en cruces. Él diseñó la cruz. Él fabricó la cruz. Inventó la cruz, la pena de muerte en cruz. Así que no puede él huir o asustarse de la cruz. Pero la palabra que proviene del creador del universo, esa palabra sí lo frena. Porque Dios nos enseña que su palabra es una espada, es como una espada de dos filos, pero no es una espada, es mucho más que una espada, mucho más que una espada. Dice que es la espada del Espíritu. Que con esta espada nosotros podemos dividir el alma del Espíritu. Que podemos penetrar hasta lo más profundo de los huesos, si entendemos cómo son los huesos. Conocemos los huesos del pollo, sabemos que dentro del hueso hay una vida dentro del hueso. Hay una serie de partículas que algunos las saborean cuando comen un hueso de pollo o mastican un hueso de pollo. Hay un jugo. Los perritos se lo comen con todos los huesos. Pero solamente hablando de un hueso de ave, de pollo, ¿no? Pero hablando de huesos humanos, ¿qué hay dentro del hueso humano? Como que hay dentro del hueso de una res, igual. Hay vida dentro del hueso. Y dice que esta palabra que proviene del tercer cielo, porque es ahí donde proviene, es ahí donde están las habitaciones de Dios y el cuartel general de Dios. Ahí Él envía su palabra. Él ordenó que se escribiera lo que Él dijo en la antigüedad a sus hijos. En particular se lo dijo a Moisés. Él lo escribió.
Dijo que toma nota de mi palabra, lo que yo le digo, las instrucciones que él dejó. Palabra es instrucción, nos enseña, nos instruye, nos muestra. No son instrucciones de hombres, no son mandamientos de hombres. Para el hombre, los primeros son los primeros, pero para Dios, en su palabra, los primeros van atrás. Los primeros se van para atrás, serán últimos. Y los últimos vienen adelante, serán primeros. El mayor de todos es el que sirve, el siervo. Pero aquí, en las reglas humanas, en la palabra del hombre, el primero es el primero. El mayor también tiene que ser servido, todos tienen que servir al mayor. Es al revés. Es como escuché esto en la Biblia, escuché noticia de que, o información, de que los satanistas, para comunicarse, hablan al revés. Escuchen, hermano, investigue, indague. Los satanistas de las iglesias satanistas, porque los satanistas tienen su iglesia, tienen sus congregaciones en el mundo. Hay una sede principal, creo, si no me equivoco, en Nueva York. También tienen en Europa. Los satanistas, ellos también tienen su culto. Y ellos tienen una misión. La misión es derribar la obra de Dios, destruir la obra de Dios. Ellos no te van a destruir con un misil, no te van a destruir con una bomba, con armas humanas. Ellos también utilizan armas espirituales, también utilizan su palabra. Su palabra se mete a la palabra letra de Dios. Se meten a la letra y comienzan a dar instrucciones que enseñan. Hoy están enseñando dentro de las iglesias. Están adoctrinando dentro de las iglesias. Están tergiversando las escrituras. Lo venimos diciendo, pero no sabemos quién está entendiendo. Esa es la misión que Dios nos ha dado, que tenemos que poner en alerta a las iglesias, primeramente. Luego ya podemos salir a un aire libre, predicar el Evangelio como Dios lo manda. Si ahora estamos en una especie de receso, estamos en una especie de descanso espiritual, o Dios lo sabe. Pero hemos parado la mano, hemos dejado de ir a los mercados, hemos dejado de ir a las calles, pero siempre estamos a la espera que Dios nos dé la orden de salir nuevamente. Porque Él produce en cada uno de nosotros el querer y el hacer de su buena voluntad. Sabemos que la orden es ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, a todas criaturas. Esa es la orden. Hoy estamos yendo a todas las naciones. Gracias a Dios por las redes. Hay gente que utiliza las redes para sus relaciones sociales, son redes sociales, para hacer travesuras, para hacer cosas de este mundo. Pero Dios ha permitido estas redes particularmente para que sus hijos lleven el Evangelio. Y es lo que tratamos de hacer. Dios nos permitió ver esto con más claridad en el tiempo de pandemia. Lo vimos con más claridad. Hoy la gente ha vuelto a sus iglesias que habían sido cerradas y en sus iglesias están siendo adoctrinados. Debemos entender la doctrina de Jesucristo.
la sana doctrina de Jesucristo. Para que nadie nos venga con diversas doctrinas. Cuando yo le hablaba a un pastor que tuve, cuando le hablaba de doctrina, él hablaba de la doctrina de bautismo, la doctrina de bla, 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 las doctrinas comunes que conocemos. Esas son doctrinas donde el diablo se pasea. Pero dentro de la doctrina hay un conocimiento que el diablo no puede ingresar, ni el mismo creyente, porque para que el creyente ingrese a una doctrina más avanzada, que solo Dios nos la da, necesitamos de hecho y en verdad necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Y el diablo no puede bautizar a nadie con el Espíritu Santo, ni él puede ser bautizado, porque es el diablo. Él es el enemigo de Dios. No tiene acceso a esta dimensión del Espíritu Santo. Pero él va a tratar de inventar un Espíritu Santo que no es el Espíritu Santo. Y eso es lo que ha hecho, ha inventado el Espíritu Santo. Ha creado un Espíritu Santo que no es el Espíritu Santo. Un Espíritu Santo falso. Así como ha inventado Cristo falso, falsos Cristos, lo mismo con el Espíritu Santo. Ya lo hemos compartido en otras oportunidades. Escaseaba la palabra en aquellos tiempos. La pregunta es, ¿escasea en estos tiempos? ¿Entendemos lo que significa escasear? Vemos que en las iglesias aparentemente no escasea. Porque nos llevan, nos traen, nos sumergen, ahí nos levantan, nos sumergen, nos levantan. Aparentemente nos han dado palabra de Dios. Hemos ido a la iglesia y nos han consolado. Hemos ido a la iglesia y nos han animado. Y ahí nos tienen. Nunca avanzamos. Nunca desarrollamos. Hay personas que aparentemente desarrollan y son nombrados hasta reverendos. Son nombrados presbíteros, son nombrados, le dan títulos, porque tienen más tiempo en la iglesia, porque estuvieron en una especie de escuela espiritual. ¿Entiende bien? Cualquiera recibe un diploma sin pertenecer a una iglesia. Vas y te metes a cualquier academia, a cualquier instituto, o continúas una carrera después de haber estudiado primaria y secundaria y recibes un título profesional. ¿Pero qué es la profesión? La profesión es algo bueno, algo interesante, algo bueno, algo que sirve de mucho, pero no sirve de todo. Un profesional, cuando ingresa, antes de ser profesional, cuando ingresa a la universidad, lo primero que le enseñan es filosofía. ¿Para qué? Para demostrarle con su conocimiento de que Dios no existe, de que Dios es una patraña, de que Dios no lo va a llevar a ninguna parte, de que Él mismo es Dios, con su conocimiento, con su fortaleza, con su profesionalismo, que Él logre, va a ser su Dios. Entonces, ¿qué entendemos por eso? Entonces, la palabra escaseó en ese hombre, como la palabra escasea en esos hombres, en esos maestros, escasea. Es más, no hay palabra en ellos. Ninguno de ellos puede valorar la palabra de Dios, porque han rechazado al diablo, que le han cerrado la puerta a Dios. Dios, tú aquí no entras, apártate. Son demonios que están metidos en este mundo, como está escrito. La misma palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos enseña, nos muestra de que el mundo entero está bajo el maligno, bajo sus influencias, bajo su poder,
bajo su control, bajo su dominio. El mundo entero, escúchame, hermano. Aquí no estamos jugando a la iglesia, aquí no estamos jugando a la reunión, no estamos jugando. Esto es algo serio. Para mí es algo que es parte de mi vida. Yo no sé cuál será mi misión, pero aquí estoy. A lo mejor ya estoy en la misión, pero no me mecanizo en nada, porque Dios me libertó. Soy libre, porque tengo un libertador, no me esclaviza a nada. No estamos esclavizados a ningún sistema religioso. Escúchame, hermano, Dios nos ha hecho libres. Envió un libertador llamado Cristo Jesús, Jesucristo Jesús. El creador del universo nos ha enviado un libertador, y este libertador tiene un poder que no se puede medir. Tiene un poder infinito. A él se sujetan todos los ángeles, se sujeta todo el universo por orden del Padre. A él oí, ha dicho el Padre, a él oí, él me complace. Jesucristo, Cristo Jesús, es el único que complace al Padre. Ni tú ni yo lo podemos complacer. Porque nosotros fallamos a cada instante, somos falibles. Pero Cristo pasó todas las pruebas. En los cielos y aquí en la tierra. Él tuvo que hacerse hombre desde los cielos. Vino aquí y se hizo hombre. Le prepararon un cuerpo, dice la palabra de Dios. Se le preparó cuerpo, vino con una misión objetiva y cumplió la misión a cabalidad. Lo hizo. Y él está ahora, por eso, está sentado a la derecha del Dios Padre. No porque era hijo, sino porque es obediente. Lo que al hombre le gusta, que lo obedezcan. Al hombre le gusta que lo obedezcan, pero nos cuesta obedecer. Nos cuesta obedecer. Por eso es que fallamos cada instante, porque si obedeceríamos, no fallaríamos nunca. ¿Y saben por qué fallamos? Porque estamos dentro de una naturaleza corruptible. Nuestra naturaleza es corruptible, pecaminosa y es también mortal. Por eso Dios nos habla en su palabra, dice, no te preocupes, no te preocupes. Yo voy a hacer una transformación de cuerpos. Transformación de cuerpos. Tu cuerpo, que tanto te mete en problemas, vamos a cambiarlo a través de una transformación. De cuerpo mortal vas a ser transformado a cuerpo inmortal. Amén. De cuerpo corruptible vas a ser transformado a un cuerpo incorruptible. De esta manera, para que puedas ingresar al tercer cielo y puedas pasearte por el universo con este nuevo cuerpo. No necesariamente pasearte, sino movilizarte, trasladarte, porque nosotros los humanos finitos vamos a ser cambiados a infinitos, transformados a infinitos. Ahora estamos en un tiempo de prueba. Todos los creyentes en el Supremo Altísimo, en el Todopoderoso, a través de Cristo, estamos en un tiempo de prueba, un tiempo total de prueba. Prueba de 24 horas diarias para que podamos pasar al nivel de infinitos
eternos, igual que nuestro Dios. Mas no para ser dioses, sino como los ángeles. Como los ángeles. Así dice la palabra, que seremos como los ángeles, y así es, así es. Y así será, porque lo ha dicho Dios, lo ha dicho Jehová, lo ha dicho el Adonai, y lo ha registrado aquí, en letra. Pero no nos quedemos en letra, sino que vayamos más allá. Siempre nuestra limitación, nuestros márgenes van a ser la obediencia y la fe. La fe por el oír sus instrucciones, su palabra. Las instrucciones que Dios nos da a través de su palabra nos permiten adquirir todo lo que Él nos promete. Él nos ha prometido eternidad, ser infinitos. Vamos a ser infinitos. Vamos a trasladarnos por el infinito. Vamos a tener una sabiduría como lo fue desde el principio, desde antes de Adán. Pero Dios se va a asegurar de que no caigamos en lo que cayó el maligno, que también fue creación de Dios, pero el maligno falló. Se rebeló contra Dios. Se apartó de la obediencia. Él quiso ser Dios y siempre ha querido serlo. Y siempre va a querer serlo, porque la rebelión es su especialidad, ser un rebelde, ir contra Dios, contra la voluntad de Dios. Entonces, por eso es que a él le conviene que escasee la palabra. Aquí escaseó en Samuel, en el tiempo de Samuel, escaseaba la palabra, dice, escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Dígame, hermanos, ¿ustedes tienen visión? ¿Hay visión? No hay visión. ¿Hay palabra? Palabra de hombre. ¿Dónde es que Dios nos dice que hay palabra? Podemos encontrar palabra. ¿En la iglesia? Depende de qué iglesia vas. Donde hay una iglesia que tiene muchos miembros, ahí habrá visión, habrá palabra, ahí no escasea la palabra. ¿Sabes dónde dice la palabra de Dios? O sea, Dios nos dice que hay palabra en el lugar secreto. En el lugar secreto. El lugar que los creyentes, los hijos de Dios, por la fe, y que nosotros debemos solicitar continuamente. Señor, tu lugar secreto, ¿dónde quieres estar? Allí quiero estar, ahí para oír tu palabra. Cuando tú oyes la palabra en el lugar secreto, no la vas a oír inmediatamente, aunque podría ser que sí también, porque Dios es multiforme. Dios es multiforme. Pero después que sales del lugar secreto, tú puedes estar caminando en la calle, pero estás en el lugar secreto. Escúchame. Estás caminando por la calle, estás movilizando un vehículo, pero estás en el lugar secreto. Estás andando en el Espíritu y estás en el lugar secreto. De repente, ¡pum! Dios te envía su palabra escondida en la letra. Su palabra está escondida en la letra. Pero escasea porque muchos no saben que su palabra está escondida aquí en la letra. Y usan letra sin entender lo que quiere decir. Por eso es que Él mismo nos dice a través del Espíritu Santo por medio de el apóstol Pablo, es la letra
mata. Y no mata con un cuchillo, no mata con una bala, no mata con una bomba, no mata con una flecha, sino que te mata con alguien que la va a utilizar de una manera ambigua. Alguien que la va a utilizar de una manera oscura. Alguien que la va a utilizar con fines lucrativos. Amén. De una manera sutil. Ese alguien va a utilizarla para lograr propósitos, provechos. ¿Ustedes creen que a mí no me da ganas de prepararme, de tomar apuntes, de escribir? Que no estaría mal. Pero más ganas me da de que Dios me use. Que Dios me dé su palabra. Yo no había pensado en este capítulo. No había pensado en Samuel. Para nada. Solamente decía al Señor, le pedía al Señor, Señor, nunca me has fallado. Solo perdóname si yo te he fallado. Y ayúdame a no fallar también. Porque sin su ayuda nosotros vamos a fallar. Nadie es falible, todos fallamos. A nosotros, a los seres humanos, siempre nos gusta señalar con el dedo. Pero no nos señalamos a nosotros. Nos gusta señalar a otros, pero no nos señalamos. No entendemos que Dios es quien quiere hablar a la congregación. Y la congregación quiere oír lo que quiere oír, menos oír la palabra de Dios. ¿Y Dios qué nos está diciendo ahora? Que su palabra escasea. Hay siervos de Dios que con gran entusiasmo se acercan a la iglesia para aprender. ¿Y qué aprenden? Aprenden un mecanismo, a vivir en un mecanismo, a estar dentro de una cobertura. Les dicen que van a ser bautizados por el Espíritu Santo. Es cierto, la palabra de Dios afirma eso. Pero la palabra de Dios no se sujeta a ningún mecanismo. Dios no vive en un mecanismo. Hace poco escuché un mensaje, el día de ayer, de una convención grande. Convención. Predicó un africano francés o era un francés. Muy interesante, muy impactante. El tema era el tema de Elías y Eliseo. De cómo Eliseo procuró adquirir el Espíritu Santo. Y Dios se lo dio. Pero él no estuvo sujeto a un mecanismo. Aunque había escuela de profetas en aquellos días, sin embargo, lo que él escogió fue estar al lado del profeta, cerca del profeta, porque vio que Dios estaba allí, obraba allí, actuaba allí, en esa persona. La palabra de Dios nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, también era hombre. ¿Y él por qué no murió?
¿Cuántos saben que Elías no murió? Amén. Está libre. Con cuerpo y todo. Y Eliseo escogió bien. En la libertad que Dios le había dado, él prefirió siempre estar al lado del profeta. Yo también escogí siempre estar al lado del pastor. Me gustaba estar al lado del pastor, conversar con el pastor, entender cómo era ser pastor. Pero a veces los pastores que conocemos pues, están sujetos al mecanismo, al sistema eclesiástico. Es un sistema que proviene de la Edad Media aproximadamente, de los concilios que hubieron. Después de los concilios se comenzó a formar la iglesia, los concilios de Nicea, esos concilios que hubieron, donde aparecen los llamados padres de la iglesia. Surgieron también de la iglesia católica. Entonces ahí diseñaron, prepararon y acomodaron los mecanismos de la iglesia. Y esos mecanismos se van hasta el día de hoy. Pero no diseñaron el mecanismo del espíritu, que no es mecanismo. Porque el Espíritu de Dios es libre. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. El Espíritu de Dios es libre. El Espíritu de Dios no está sujeto a mecanismos. El Espíritu de Dios es Dios. ¿Quién entiende que Dios es multiforme? Multiforme. En el Espíritu de Dios hay santidad, hay bondad, hay pureza, hay poder. El Espíritu de Dios es un conocimiento que el hombre jamás puede entender con la sabiduría humana. La sabiduría que el hombre tiene proviene de Dios, porque Dios se la dio. Pero dice que el hombre en la sabiduría de Dios no conoció a Dios. Significa que no aceptó a Dios, que rechazó a Dios. Un momentito, leámoslo en 1 Corintios. Versículo 20, capítulo 1, versículo 20. Gloria a Dios. Escasea la palabra de Dios en estos tiempos. Versículo 20, dice la palabra, con una pregunta empieza. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Quién enloqueció la sabiduría del mundo? Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios, ¿de dónde proviene la sabiduría? De Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría de Dios. El mundo tergiversó la sabiduría de Dios. No conoció a Dios. Rechazó a Dios. ¿Por qué rechazó a Dios? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjate en qué te has metido, fíjate en qué estamos metidos, en qué nos estamos metiendo aún más. En algo que es locura, pero es locura para los que se pierden, dice la palabra de Dios. Leemos ahora el versículo 18. Porque la palabra de la cruz, a ver,
¿la cruz tiene palabra? ¿A qué se refiere? La palabra de la cruz no tiene ninguna palabra, sino que es la palabra de Dios tratando el tema de lo que ocurrió en la cruz, o lo que ocurrió en torno a la cruz. ¿Qué ocurrió en torno a la cruz? La salvación de la humanidad. Amén. La salvación del mundo entero. Eso ocurrió en la cruz. Pero la palabra no es de la cruz, sino que es la palabra de Dios, la palabra del Creador. Por eso dice la palabra de la cruz, para los que pueden entender, los que quieren entender. Es locura, pero ¿a quién? A los que se pierden. Para ellos es una locura. Pero los que se salvan, los que son beneficiados con esta salvación, con esta palabra, los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. Escuchen, la sabiduría de los sabios que Dios mismo les otorgó. Porque ¿de dónde viene la sabiduría? La sabiduría viene de Dios. Pero los sabios se apropiaron de esta sabiduría y con esta sabiduría negaron a Dios, rechazaron a Dios, se enfrentaron a Dios, se creyeron más sabios que Dios. Aleluya. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos o de los que se creen entendidos. Por eso dice, en el verso 21 dice: ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante esta sabiduría que Dios mismo le dio. Porque el hombre no conoce a Dios por la sabiduría, sino que conoce a Dios por la obediencia, por la fe, no por la sabiduría. Nosotros podemos tener sabiduría, conocimiento, que es lo mismo. Por eso es que Dios nos dice en su palabra: el conocimiento envanece. Pero el amor proviene de la fe. Escúchame, hermano. Pero el amor edifica, te edifica. Porque si tú amas, vas a entender a Dios. La sabiduría humana se convierte en una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Escucha, hermano, esto es lo que Dios te enseña en su palabra, por su Espíritu Santo. Si Dios no te enseña, si Dios no me enseña, si Dios no nos enseña, pues todo es en vano. No vamos a ninguna parte. Pero si es Dios quien te está enseñando, ten por seguridad, tenlo por seguro de que vas a llegar al lugar que Dios está esperando que llegues. ¿Y a dónde Dios está esperando que llegues? Al tercer cielo, al tercer cielo, al tercer cielo vas a llegar. Vamos a llegar ahí. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Para los que viven conforme al Espíritu. ¿Por qué no hay condenación? Porque vamos a ir de gloria en gloria, de gloria en gloria, de victoria en victoria, de prueba en prueba y victoria en victoria. Cada prueba que pasas, que el diablo quiere atacar, quiere destruir tu mente, destruir tu corazón, destruir tu espíritu, bajarte el ánimo, porque fallaste, porque fuiste débil.
Dios te da la victoria. Dios te da la victoria. No quiere decir que te hagas el débil. Hazte el débil. Porque Dios te va a fortalecer. Dios nos conoce. Dios sabe cuando le fallas. Y la palabra de Dios dice que Él no nos ha puesto en ninguna tentación que no sea humana. Que fiel es Dios, que no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Dice también de que juntamente con la tentación, Él nos dará la salida, Él nos dará la victoria. Así que estamos asegurados. Tenemos una vida victoriosa. Que cada prueba, que cada asunto, que cada situación que se cursa, que se presenta, que el maligno quiere atacarte, quiere acusarte, pierde su tiempo, porque somos más que vencedores en aquel que nos amó, Cristo Jesús. Y Adonai, Jehová de los ejércitos, somos más que vencedores en el Supremo, en el Altísimo, que nos ha dado a Cristo Jesús. Escúchame, hermano. No te desanimes, Dios no quiere que volvamos atrás, quiere que sigamos adelante. Por ejemplo, nosotros no estamos yendo a predicar en este tiempo. ¿Desde cuándo? ¿Desde enero? ¿Febrero? ¿Marzo? ¿Por qué? ¿Ya nos cansamos o qué? Porque Dios tiene un plan. O es una excusa nuestra. A nosotros nos gusta predicar. Nos gusta predicar. O nos hemos vuelto cobardes. Tenemos que preguntar eso. O simplemente es Dios quien nos tiene en un tiempo estamos en un tiempo de receso. Si sabemos lo que significa receso, de descanso. Que muchos escuchamos decir que no hay descanso, no hay descanso para los hijos de Dios, para los obreros, para los siervos de Dios, no hay descanso. No hay. Si no lo hay, pues entonces tenemos que orar para que Dios nos quite el descanso, nos permita estar operativos en la obra. Tenemos que ser transparentes con nosotros mismos. O le estamos fallando a Dios, o Dios nos ha puesto en una situación como cuando los soldados o los soldados militares están en un tiempo de espera, pero alertas. Estamos en una guerra. Hay momentos en que el maligno ataca, pero nosotros también tenemos que atacar. Porque el Evangelio es un ataque contra el maligno. No podemos permitir que el maligno nos engañe. Para eso es la oración. Pero la oración eficaz, ¿dónde está? En el secreto de Dios. Porque ahí hablas tú, te comunicas con Dios, pero también Él te responde. No estuviste en secreto, por eso es que no te enteraste de lo que yo quería que le dijeras a mi pueblo. ¿El pueblo de Dios dónde está? En las iglesias. Aparte de las iglesias, ¿dónde está? Porque en las iglesias van parte del pueblo de Dios. Pero cuando salen de la iglesia, ¿quiénes son? Son personas que todos los días van a los mercados. Porque tienen que comprar cosas. O vender. O están por las calles, caminando, porque tienen que transitar haciendo sus asuntos. Ya que no podemos ir a sus iglesias a predicarles, nosotros predicamos en las calles o en los mercados.
hospitales está prohibido ingresar. Ya no es como antes, que antes sí entrábamos y predicamos a un enfermo y cobramos por él. Y Dios muchas veces sanaba también. Y se convertía en Cristo, que es el lugar donde está más sensible para acercar a Cristo. Sí me acuerdo que íbamos a los hospitales cuando yo andaba con el pastor. Los penales. Hemos ido hasta las cárceles. Pero, gloria a Dios. Si estamos en un receso no podemos ignorar lo que está pasando. Tenemos que acoger una palabra de Dios que dice escaseaba. ¿Por qué escaseaba? Escaseaba porque les estaban dando otra palabra. Entonces se saciaban con una palabra que no era la palabra de Dios, o que no es la palabra de Dios. ¿Qué hacía Elí? ¿Elí decía cosas buenas? No. Elías no, Elí. Elí. ¿Me equivoqué? O no sé, pero Elí. Estoy hablando del tiempo de Samuel. ¿Qué hacía este sacerdote? Los hijos se portaron mal. Los hijos arrastraban al padre, arrastran a los padres. Viéndolos por todo. Y él se volvió cómplice de los hijos, igual que nosotros también podemos volvernos cómplices de los hijos porque lo queremos, pero sin embargo no está bien. Entonces ocurrió con Elí. El diablo está metido en todas las épocas, todas las situaciones están metidos en el diablo. Que si no estamos con Dios, del lado de Dios, las 24 horas del día, 24 horas del día, no 23 ni 22, 24 horas del día. Estar en la iglesia no es garantía, porque en la iglesia estás 1 o 2 horas, máximo 3. Pero el resto del tiempo, una oración del pastor por tu persona no te va a durar una semana, ni siquiera te va a durar 1 hora. Porque el resto de oración la tienes que hacer tú mismo. Una oración de todo tiempo. Escucha bien, de todo tiempo. Es una oración permanente. Por eso la palabra de Dios dice orar sin cesar, orar en todo tiempo y en el Espíritu. O sea, en el lugar secreto. Amén. Debemos tener este acceso al lugar secreto porque en el lugar secreto es cuando Dios nos va a decir lo que debemos hablar y lo que debemos hacer correctamente. Porque se han levantado muchos dioses, se han levantado muchos falsos cristos, todos son dioses falsos y falsos cristos. Escúchame bien, estamos expuestos a todo ese tipo de espíritus de oscuridad, con disfraz de santidad, con disfraz de religiosidad, con disfraz de cumplir la palabra de Dios, que son muy cumplidores, con disfraz de reverendos. Fíjate, la palabra reverendo ya distingue del resto de la iglesia. Un reverendo o un líder o un hermano mayor es el que sirve a todos. Es el que sirve a todos. Es el último, por ser el primero. ¿Te escuchas? Por eso nosotros tenemos que meternos en un lugar secreto porque ahí vamos a encontrar palabra de Dios, palabra que ahí no escasea la palabra, no escasea la palabra allí. Pero en la iglesia podemos ver que escasea, incluso están doctrinas ajenas a la voluntad de Dios. Son doctrinas extrañas, con careta de doctrinas eclesiásticas, con doctrina bíblica. Dicen medias verdades, o sea, te disfrazan la verdad, como que es la verdad completa, pero son medias.
medias verdades, verdades incompletas. Te seleccionan palabra de Dios, la seleccionan. ¿Qué es lo que te manejan para manipularte, para acondicionarte? Pero Dios quiere que tú conozcas la palabra completa, como es, con claridad. Como que, ¿por qué no estamos predicando este tiempo, estos meses? ¿Por qué no hemos predicado? ¿Que estamos cansados? ¿O estamos aburridos? ¿O estamos de vacaciones? ¿Qué? No hay eso. La palabra de Dios es clara. Y de predicar la palabra. ¿Sabe lo que dice un pastor? Ah, sí, pero eso tienen que ir los evangelistas. Falso, porque en la palabra está escrito a Timoteo, que era un obispo, un pastor. La palabra de Dios le dijo, pastor, haz obra de evangelista. Amén. Gloria a Dios. Haz obra de evangelista. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Así que yo me choco en ese día. O es Dios que me está soltando con su palabra. Si no estoy predicando, ¿por qué no estoy predicando? Aunque esta es una predica, no sé cuántos llegará, cuál será el alcance de esta predica a través de las redes. No porque me guste ir a los mercados, ni porque me guste ir a la calle, predicar en la calle. No quiere decir que no estoy predicando, yo estoy predicando también. Y no es una excusa. Pero a Dios le agrada que sus hijos lleven su palabra, proclamen su nombre, mencionen su nombre y declaren su nombre a aquellos que no lo conocen. Mucha gente no conoce el nombre de Dios. Mucha gente no sabe cuál es el orden que Dios nos ha dado para poder invocarle, para poder orar. Eso es una prédica, es una evangelización, es un discipulado en aire libre. Solamente ir a decirle, hermano, cuando ores tienes que orar así, fíjate, escucha con atención, tienes que dirigirte al Padre. El Padre se llama Jehová de los ejércitos o Adonai, son diferentes nombres que tiene, pero tienes que invocar al Padre y luego hacer la oración y cerrar la oración en el nombre de Cristo Jesús. Y dice la palabra que Cristo Jesús va a cumplir, si es la voluntad del Padre, lo que tú le has pedido. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado. Así dice Cristo. Cristo lo dice en su palabra. Siempre el objetivo, glorificar al Padre, a Jehová, al Adonai. Eso es una prédica. Aquí está predicando a la iglesia que está en la calle. A la iglesia que transiste en la calle. La iglesia transiste en la calle. Mucha gente muchos hermanos están escondidos ahí agachando la cabeza. No quieren que sus compañeros, sus amigos, quienes estén en su entorno se enteren de que son creyentes. Porque ellos no les predican. Les da roche, les da vergüenza que se enteren que son creyentes. Vergüenza de Dios. Si te avergonzares de mí, yo también me avergonzaré de ti cuando venga en la gloria de mi Padre con sus santos ángeles. ¿Escuchas? Si te avergonzares, yo también me avergonzaré. ¿Y de dónde proviene esa vergüenza? Cuando tú sientes vergüenza, debes entender esto. Escúchame bien, porque Dios nos está hablando a ti, a mí también me está hablando. Cuando sientes vergüenza, entiende, esa vergüenza es un espíritu que lo estás cargando ahí, lo estás
transportando, estás llevando vergüenza. Vergüenza, pero no es una vergüenza común, no es una vergüenza natural, es un espíritu que quiere que te avergüences en todo lo que respecta al creador del universo. Fíjate, que te avergüences de ser hijo del creador del universo. Es peor que avergonzarse de tu mamá y de tu papá, porque son bajo de estatura, porque son chatos, porque son pobres, porque un mundo de pretextos. Imagínate, avergonzarte del creador del universo, del que creó el aire que respiramos. Fíjate. ¿Tú sabes cómo se enojó Jehová en el tiempo de la pandemia? Para quitarles el aire a muchos les quitó el aire. ¿Qué ocurría con esos que les quitó el aire? Buscaban desesperadamente que comprar aire, vendían sus casas, vendían sus carros, vendían todo, sacaban toda la plata del banco para comprar un poco de aire. Dios dio la orden, quítale el aire, quítale el aire, quítale el aire, quítale el aire aquí, a este. Quítale el aire a Los Ángeles. Yo escuché a un predicador que decía, maldita pandemia, decía. Yo decía, pero ¿por qué maldita si Dios ha dado la orden? Pero así decía en sus prédicas, predicaban maldita pandemia. Dice, pero ¿por qué maldice lo que Dios ha enviado? Dios ha enviado. Si Dios te ha enviado, ¿qué dijo Job? Si Dios te ha dado la vida, ¿no aceptaría también la muerte y de parte de Dios? ¿Por qué rechazar? En vez de darle gracias, gloria a Dios, gracias, porque Dios sabe lo que hace. De alguna manera la pandemia fue buena. Claro que atemorizó al 99% de la población, por no decir el 100%, de la población mundial, pero muchos maldecían. ¿A quién maldecían? Al virus. Estaban maldiciendo a Dios sin darse cuenta. Yo vi la consecuencia de uno de esos pastores. Y yo repliqué cuando escuché, ¿qué maldices? Dios me ha enviado. Dios tiene el derecho de castigar. Y la justificación él mismo se puede justificar. Porque Él nos está hablando, y sigue hablándonos. Y en su decir, en su palabra, en el decir de sus palabras, Él nos está diciendo siempre, arrepiéntete. Él envió a Cristo Jesús, y Cristo Jesús empezó a predicar, cuando empezó a predicar con la palabra arrepentíos. Arrepiéntanse. ¿Y acaso el mundo se arrepiente? Terminó el tiempo de pandemia, terminó el tiempo de mortandad. ¿Y acaso el mundo se arrepiente? Todos siguen haciendo lo mismo. Hombres casándose con hombres, mujeres. Ayer me encontré con dos mujeres ahí lesbianas en un restaurante. Siempre las veo en la calle que se abrazan, que se besan. Ahí andan. Para ellos no les hizo nada la pandemia. Pero el creador del oxígeno que respiramos, merece honor y gloria. Amén. No es justo que nos avergoncemos de Él, yo me incluyo. Tenemos que reprender ese espíritu de vergüenza en el nombre de Cristo Jesús, constantemente. No podemos avergonzarnos de nuestro Dios, porque Él nos ha dado en su palabra una advertencia. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él o de ella cuando venga en la gloria de mi Padre y sus santos ángeles.
cuando venga por segunda vez, Él se va a avergonzar. Y no va a decir, así que tú te avergonzarás de mí. Así no va a decir. Así que tú te avergonzarás. ¿Y ahora qué tiene para decirme? Por eso esa palabra proviene de Dios. Dios nos está diciendo que no debemos avergonzarnos de nuestro Dios. Por eso muchos no predican. Por eso muchos no quieren predicar. Por eso los mismos pastores no quieren predicar. Ah, no, sí tiene que predicar el evangelista, le dicen el pastor al evangelista. Pero si Dios dice que tú como pastor también hagas obra de evangelista, escucha, ¿por qué Él quiere que hagamos obra de evangelista? Porque de esa manera las almas perdidas van a oír su palabra, no tu palabra, no, la palabra del Creador. La valiosa palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios, la maravillosa palabra de Dios, la palabra que creó el universo, esa palabra es la que Dios nos ha encomendado llevar y anunciar. Así que todo espíritu de pereza, todo espíritu de vergüenza, todo espíritu de prejuicio, sale ahora en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que, hermanos, volvemos a Samuel. Aleluya, Samuel. Samuel. Capítulo 3, versículo 1. De ahí no hemos salido. Del versículo 1 no nos hemos movido. Aconteció un día, versículo 2, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, ya estaba ciego, aleluya, ya me estoy aproximando también a esa ceguera. Samuel 1, 3. Capítulo 3, versículo 2. Sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, ya le fallaba la vista. Decía yo que como me falla a mí. Versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Samuel, el jovencito Samuel, porque ahí fue dedicado y ahí fue puesto. Estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. ¿Quién llamó a Samuel? ¿Quién nos llamó a nosotros? Aleluya. Sin temor, con certeza, con conocimiento de la palabra de Dios. Dios nos ha llamado. Samuel estaba durmiendo en el templo. Listo. Jehová, versículo 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. ¿Cómo respondió? heme aquí. ¿Cómo respondemos nosotros? Heme aquí. Y corriendo luego a Elí, aleluya, Jehová lo llamó. Acuérdense, entiendan esto. Jehová habla. ¿Y a quién creemos que nos habló? Cuando escuchamos un mensaje, por así decirlo, por internet, un buen mensaje, un mensajazo, pensamos que ese predicador nos habló. Aquí igual, Samuel pensó que Elí estaba hablando, que Elí le estaba predicando. Y de eso tenemos que cuidarnos.
de entender cuando es Dios quien nos habla, de conocer que Dios nos habló. Corriendo al pastor o al sacerdote, le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió. Le dijo: vuelve y duerme. Eso nos va a decir el hombre. Vuelve, sigue durmiendo. Vuelve y sigue durmiendo. Eso es lo que dijo el sacerdote, el pastor. Eso fue lo que le dijo. Vuelve, anda, duerme. Eso es lo que te hacen en las iglesias, donde escasea la palabra. ¿Qué es lo que hacen? Te hacen dormir. Te hacen dormir. Escucha bien que Dios está hablando. Yo no soy Dios. Dios me está hablando a mí. Dios me está hablando a mí. No sé cuántos más. ¿Cuántos estarán viendo o van a ver este mensaje? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Aleluya. Eso están haciendo donde escasea la palabra. ¿Aquí qué estaba haciendo la palabra? Escaseaba con frecuencia. Pero Jehová habló ¿para qué? Jehová habló para llamar. ¿A quién llamó? A Samuel. Samuel. Ese es en los tiempos de Samuel. En los tiempos de Samuel. Hoy, ¿a quién está llamando Jehová? ¿Cuántos pueden decir a mí? A mí. A mí me está llamando. Nos está llamando. Es a Él a quien tenemos que decirle: heme aquí. Y ponerse en comunicación. Una comunicación profunda. Una comunicación de pelo a pelo. Una comunicación en el lugar secreto. En el lugar secreto. Es bueno orar en grupo, es bueno. Donde hay dos o más congregados en mi nombre, yo estoy ahí, sí o sí. Pero también es bueno un lugar privado. Una privacidad de tu Dios. Una comunicación directa. Es bueno. A veces no se puede, a veces no hay la oportunidad, pero tenemos que buscarla. Porque Dios te está llamando. De forma particular. No es: heme aquí, envíalo a él. No. Heme aquí, envíala a ella. No. Es: heme aquí, envíame a mí. Decía el profeta en el libro de Isaías: heme aquí, envíame a mí. Aunque después él diría: Señor, ¿quién ha oído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a la palabra? ¿Quién? Aquí Samuel en un inicio no creyó que era Dios, él creyó que era el hombre que lo llamaba. Él no entendía que era Dios quien lo estaba llamando, él pensó que era el sacerdote, el líder, el pastor, el profeta, el apóstol. Yo pienso que era el hombre de carne y hueso. Pero es Dios quien nos llama. Es Dios, no es el hombre. Dios nos llama. ¿De dónde nos llama? Desde el cielo. Vamos a confirmarlo acá en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3.
Hebreos, capítulo 3. Escucha, hermano, con atención, donde quiera que estés. No pierdas este capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Aleluya. O sea, no es el llamamiento de un seminario, no es el llamamiento de un instituto teológico, no es el llamamiento de ninguna iglesia terrenal. Es un llamamiento celestial. Celestial. ¿Color celeste? Celestial se refiere a que viene de los cielos. Este llamamiento en específico viene del tercer cielo. Por eso dice celestial. No viene de la palabra celeste, sino de la palabra cielo, celestial. Ese es nuestro llamamiento. Ese es el llamamiento de Samuel. Es el mismo llamamiento de Samuel. Nosotros pensamos que nos está llamando el pastor porque ha visto en nosotros cualidades específicas y cualidades especiales como para ser ministros o como para ser músicos o como para bla, bla, bla. Dios nos ha llamado por ser necios. Nos ha llamado por ser débiles. Nos ha llamado por ser nada. Para hacer de nosotros algo que permanezca para la eternidad. Escucha, hermano. Tu llamamiento es hasta la eternidad. No tiene fin. Es un llamamiento eterno. Y Dios te va a dotar con todas las herramientas que necesitas. O que necesitamos. Si necesitamos viajar por el universo, Él nos va a proveer de la maquinaria que necesitamos. Aleluya, por así decirlo, Amén. Porque Él no nos va a dejar con las manos vacías. Y vamos a actuar con nuestra inteligencia, tampoco. Él nos va a proveer de su sabiduría, de su inteligencia, de sus herramientas, de su poder. Sin duda alguna. Escúchame, hermano. Necesitamos estar seguros de lo que Dios nos está hablando. Es Dios quien te habla, no soy yo. Yo nada puedo hablar. Es más, yo soy mudo. Yo soy mudo. Siempre lo fui. Pero Dios, cuando Él quiere hablar algo, Él nos hace hablar. Él pone su palabra en nuestra boca. Amén. En tu boca, en mi boca. Lee, por favor, Hebreos 3. En voz alta. Samuel recibió el llamado y él pensó que lo llamaba el hombre. Ese es el problema. Creemos que el hombre nos llama. Cuando el hombre te llama, ¿qué te dice? Métete al instituto. Saca un diploma. Saca un certificado. Ahí te van a preparar, ahí te van a entrenar para que seas calificado. Pero aquí es Dios quien te llama. Y si Dios te llama, Dios te va a preparar, Dios te va a entrenar, Dios te va a calificar. Y te va a hacer el seguimiento eterno.
Lee, por favor, 3, 4. versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahí nomás. Él ya no dio una carrera, una profesión. Una profesión. Si te quedaste, no terminaste de estudiar, no te dieron tu diploma, tu título. Si alguien te dice que eres mediocre, si alguien te dice que eres ignorante, no. Tú estás siguiendo el llamamiento, estamos siguiendo el llamamiento de nuestra profesión. Una profesión que Él nos ha dado. Y Él es nuestro maestro, nuestro líder, nuestro apóstol, nuestro sumo sacerdote. ¿Se escuchan? Amén. Esto no es cuento, esto no es juego, esto no es religión. Si Dios dice en su palabra que la verdadera religión pura y sin mácula es visitar a las viudas y a los huérfanos, eso es para darnos un aliciente. Pero nuestra relación con Dios no es religión, no es. Nuestra relación con Dios es espiritual, de que Él nos ha llamado. Él nos ha llamado en el Espíritu, por el Espíritu, para el Espíritu. Si nosotros prestamos oído sordo a este llamamiento, Dios es bueno, Él va a tener paciencia y Él va a saber qué hacer con cada uno de los llamados. Hay mucha gente que ha sido llamada. ¿Dónde están? Que no atendieron al llamado. ¿Dónde están? Tenemos que escuchar con atención y decirle amén. ¿Qué dijo Samuel? Heme aquí. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. ¿Y es algo pesado para lo cual Él nos ha llamado? No. ¿Fue pesado para los apóstoles seguir el llamado? ¿Fue pesado para Cristo seguir el llamado? De alguna manera, si lo vemos humanamente, claro que sí. Pero si lo vemos con los ojos que Dios va a abrir dentro de nosotros, dentro del entendimiento, los cuales están apagados y cerrados, va a ser diferente. Hubo un momento en que Cristo dijo: Señor Padre, si fuera posible, aparta de mí esta copa amarga. En el huerto de Getsemaní se lo dijo, en oración. Pero que no se haga como yo quiero, o sea, Él quería. En su madurez, Él sabía que había sido enviado como humano. Carne y hueso, por eso decía que el Hijo del Hombre. Pero Él también tenía conocimiento y sabía de dónde venía. Él sabía de dónde venía. Eso sabía. Y eso es lo que Dios quiere que sepamos. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Quién es Dios? ¿Qué puede Él hacer con nosotros? ¿A dónde vamos? ¿Qué va a hacer de nosotros? De tal manera que podamos ver a la muerte como algo insignificante. La muerte es algo insignificante, porque creemos que Dios no miente. Él nos dice en su palabra que
Si creemos en Cristo, aunque estemos muertos, viviremos. Viviremos, aunque estemos muertos. Quiere decir que la muerte es insignificante. Que para nosotros morir es ganancia, por la convicción que tenemos, la certeza de fe. Escúchame, hermano. Amén. Esto no es emocionalismo. Esto no es que voy a editar para que tú te sientas muy interesado en nada. Yo estoy dando especificaciones precisas de lo que Dios quiere para con nosotros, lo que Dios está haciendo con nosotros, lo que Dios va a hacer con nosotros. Él nos va a llevar a un nivel que nunca habíamos imaginado. No hemos sido llamados para ir a hacer laracas, si sabes lo que significa laracas, ni especulaciones. No hemos sido llamados para hacer circo del Evangelio. No vamos a hacer circo. No hemos sido llamados para ser milagreros. Porque si algún milagro necesitamos, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer a través de nosotros. A través de ti, a través de mí, a través de todos los que creemos en Él. Y nos involucramos con Él porque somos parte de Él, somos de Él ya. Si Él nos llama a sus hijos y nosotros le llamamos Padre, entonces ¿somos o no somos? Por eso no estamos viviendo un círculo religioso. Estamos entrando al espíritu, a una dimensión desconocida que el hombre no conoce, pero que Dios nos ha puesto en este lugar, en el lugar del espíritu. Amén. No podemos nosotros volvernos carnales. Estamos en la carne, como que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tampoco somos de la carne. Así que mientras nosotros desarrollamos nuestra vida espiritual, van a suceder acontecimientos que nos van a hacer pensar de que le estamos fallando a Dios. Tenemos que seguir avanzando, seguimos hacia adelante, a la perfección. Que Dios nos va a dar la perfección en el nuevo cuerpo. Este cuerpo va a seguir cometiendo ligerezas. Ligerezas, acuérdense lo que digo, ligerezas, son ligerezas, algo ligero. Pecados, ya no practicamos el pecado, no lo practicamos, pero pecamos. Pero no estamos en la práctica del pecado. No estamos ahí ansiosos de desarrollar el pecado con sus prácticas. No estamos rechazando todo pecado que se presente delante de nosotros. Pero por la naturaleza de este cuerpo pecaminoso es que por ahí nos hace pensar cosas que no debemos pensar. Pero Dios nos va a dar la fuerza, Dios nos va a dar la sabiduría, Dios nos va a dar el poder, Dios nos va a dar la victoria. Amén. Amén. En todo asunto, en todo tema, nos va a dar la paz cuando el diablo ataque, porque el diablo ataca. Y el Señor nos reprende en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por eso, hermano, entiende bien, si la palabra escaseaba en aquellos días, estoy segurísimo que en estos tiempos aún más escasea. Aunque sea una iglesia numerosa, que congrega miles y miles de personas, que tiene canales de televisión, canales de radio, que tiene esto, lo otro, que se llaman los santísimos, que se llaman los que se llaman. Claro que hay hombres y mujeres de Dios en aquellos lugares, pero Dios va a sacar remanentes de todo lugar, remanentes de todo lugar, remanentes de todo lugar. Porque si en el pasado todos le fallaron a Dios, y Él se quedó con un remanente. En los tiempos de días solamente quedaron 7,000. 7,000. Los demás
doblaron sus rodillas a Baal. Escúchame. Baal ahora en estos tiempos se ha metido en la doctrina, porque el demonio, el diablo es inteligente. Eso significa demonio. Es inteligente, se ha metido a la doctrina y la doctrina está queriéndose, lo está logrando está logrando meterse en las vidas de una manera muy sutil, con el mismo evangelio, con la letra. Por eso te digo en esta tarde, gloria a Dios por este ayuno. Muy atento. Voy a repetir lo que dice la palabra aquí en Mateo. Todos la conocemos. Mateo 24. Lo que nos dice, nos dice cómo debemos estar. En el versículo 4 del capítulo 24. Mateo 24. 24:4. Respondió Jesús, les dijo, Mirad, que nadie os engañe. Nada más, solamente eso. Fíjate, eso es lo que dijo. Mira que nadie te engañe. Mira que nadie te engañe. ¿Qué está queriendo decir? Que van a venir engañadores. Estate alerta. Que nadie te engañe, porque te van a querer engañar, te van a engañar, te van a engañar. ¿Por qué dice que te van a engañar? Porque acá está. Versículo 24, fácil de encontrar. Porque se levantarán falsos y falsos profetas, falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, sí o sí engañarán, si fuera posible, a los escogidos, aún a los escogidos. Fíjate, ¿quiénes son los escogidos? Ahí estamos nosotros. La iglesia. El remanente. Por eso dice, ten cuidado. Ten cuidado. Cuando dice, ten cuidado. Que nadie se engañe, ten cuidado. Este mirar significa tener cuidado. Que nadie se engañe, porque no te van a engañar con palabritas solamente, sino que van a ser grandes señales. A la iglesia le gusta ver señales. A la iglesia, al mismo creyente, le gusta ver señales. Y la palabra lo dice. Los griegos buscan sabiduría. Los judíos buscan señales. Pero aquí nosotros solamente tenemos a Cristo y a este crucificado. ¿Qué significa? Que tenemos la palabra de la cruz. Que no predicamos la cruz, sino lo que ocurrió en la cruz. La salvación del mundo. Eso es lo que nosotros predicamos, el rescate de las almas, porque ahí se rescató a las almas, ahí se perdonó a las almas, ahí se va el perdón y todo, en la cruz. No es que predicamos una cruz de madera ni nada, no, lo que ocurrió en la cruz, con Cristo Jesús. Esto va a ocurrir sí o sí, engañarán a muchos, sí o sí, y nosotros hemos sido llamados, ¿para qué? Para poner en alerta, para predicar a Cristo Jesús, y poner en alerta. Para poner en alerta tenemos que oír más de su palabra. ¿Dónde? En el lugar secreto. Voy a leer esa parte. Jeremías 23. Para que sepa lo que ocurre en el lugar secreto. Y lo que ocurre cuando no estás en el lugar secreto. Jeremías 23.
verso 17. 16, digamos desde el 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. 23, 16. Jeremías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas palabras. Fíjate lo que hay dentro de la iglesia. Hablan visión de su propio corazón. Aleluya. No de la boca de Jehová, no de la palabra de Dios. Sin embargo, ellos tienen en su corazón mucha letra. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros, no se preocupen. Verso 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Ahí. ¿Quién estuvo ahí donde puedes ver y oír su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Dónde? En el secreto. En el lugar secreto. Ahí nomás para no desviar el punto. Dios quiere que busquemos ese lugar secreto. No merecemos estar allí, pero por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, nos permite entrar incluso al lugar santísimo. Por la cruz, lo que ocurrió en la cruz, Él nos salvó primeramente, nos rescató luego. Él quiere levantarnos. Por eso dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Él os exaltará. Él nos exaltará. ¿Cómo nos exaltará? Usándonos como sus siervos, como sus redimidos, como sus llamados. Somos llamados de Dios en Cristo. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos. Que el Señor los bendiga. Escasea la palabra. Amén. Pero Dios tiene palabra para cada uno de nosotros. Mucha palabra. Para instruirnos, para enseñarnos a ir por el bien, camino del bien. Gracias a Adonai, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por tus maravillas ocultas en tu palabra. Gracias, soberano Dios, por tu Espíritu Santo. Bendice, Padre Santo, este mensaje, bendícelo Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús. Permite que todos los que oigan esta palabra sean bendecidos grandemente. Llénalos de tu sabiduría, llénalos de tu inteligencia, de tu conocimiento, llénalos de tu Espíritu Santo. Bautízalos, Padre Santo, en esta hora. Glorifícate, Padre Santo, glorifícate. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tú usas a los necios y has usado desde tiempos antiguos a los necios para avergonzar a los sabios. Lo que no es para avergonzar lo que es, Padre Santo. Úsanos ahora. Glorifícate, Padre, siempre. Aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. No eres un negocio para nosotros, Padre Santo. Jamás lo serás. Tú eres nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Padre, Adonai, que enviaste a Cristo Jesús, nuestro Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Adonai, Elohim. Glorifícate, Padre. Haz tu obra en cada uno de nosotros. Perdona a los que
no están valorando estos cultos. Perdónanos, Padre. Ayúdanos. Abre sus ojos. Reprenda al maligno. Libéralo, Padre. Rompe las cadenas con que están atados en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.